Y finalmente vamos a la patología tumoral. Si tomamos en cuenta que todas las glándulas son una misma tipo de tejido, vamos a encontrarnos que la mayoría, hasta el 78%, se va a encontrar en la parótida de todas las neoplasias, seguida por las submandibulares y posteriormente por las menores. Aquí yo sé que la gráfica dice lo contrario, que las menores son la segunda y las submandibulares son la tercera. Sin embargo, los reportes en nuestro país son diferentes. Y también hay que tomar en cuenta algo, que muchas veces se subreportan porque muchas de estas neoplasias van a ser vistas primero y manejadas inclusive en algunas ocasiones por cirujanos dentistas. Si nosotros vemos esta otra gráfica, nos pone cuántas de los casos de infecciones en parótida, perdón, de tumores en parótida, submandibular y menores son malignos en rojos y benignos en azul. Y podemos ver que la mayor parte de los casos en parótida van a ser benignos. Sin embargo, tanto en la submandibular como en las menores ya nos encontramos un, un predominio mucho mayor de las malignas. Se supone que si nosotros tomamos en cuenta la submandibular y la sublingual, vamos a encontrarnos un 50-50. Y dentro de los tumores malignos de parótida, el más frecuentemente encontrado va a ser el carcinoma mucoepidermoide, seguido del adenoideo quístico, y luego algunos otros. En el caso de la glándula submandibular, vamos a encontrarnos el adenoideo quístico, seguido del mucoepidermoide y después los demás. Y las glándulas salivales menores, nos vamos a encontrar otra vez al adenoideo quístico y luego los mucoepidermoides y los adenocarcinomas. Por lo tanto, solamente vamos a mencionar al adenoideo quístico y al mucoepidermoide al hablar de tumores malignos. Ya que vemos solamente los tumores malignos, lo más frecuente es que sean de la sublingual, luego que nos encontremos en paladar, en las glándulas submandibulares y finalmente el menos frecuente es en parótida. La clasificación de las neoplasias salivales está en adenomas, carcinomas, tumores no epiteliales, linfomas, tumores secundarios no clasificados y lesiones que parecen tumores. Solamente vamos a ver los adenomas y algunos carcinomas. Dentro de los adenomas tenemos el adenoma pleomórfico y el tumor de Warthin como los más frecuentes, así que también son los únicos que vamos a mencionar. El adenoma pleomorfo también se le conoce como tumor mixto benigno. De hecho, adenoma quiere decir tumor benigno y pleomórfico que tiene diferentes componentes. Prácticamente el 50% de los tumores de las glándulas salivales en general y del 65 al 80% de los tumores de la glándula parótida. Lo importante de este tumor es que, como lo vemos aquí, está bien definido de manera macroscópica, pero que al momento de hacer los cortes histológicos no es una cápsula verdadera, sino una pseudocápsula y tiene extensiones microscópicas, de tal manera que la resección que se debe de hacer es de la glándula parótida en su lóbulo superficial completo. Nuestra segunda causa es el cistadenoma linfomatoso papilar o tumor de Warthin. Es el segundo más frecuente, es casi siempre encontrado en parótida y deriva de los linfáticos. Casi siempre lo vamos a encontrar en la cola de la parótida, es decir, cerca del ángulo de la mandíbula, en hombres, en pacientes de edad mayor y muy asociado a tabaquismo. Solamente el 14% es bilateral. Sin embargo, cuando hablamos de tumores bilaterales de la parótida, este debe ser el primero en el que pensemos, que a pesar de que solamente el 14% es bilateral, es el que más frecuentemente vamos a encontrar bilateral. Podemos ver aquí que el nombre está dado porque toda esta zona que estoy ahorita marcando son linfocitos y podemos ver cómo toda la zona que está aquí con el material eosinófilo es quiste y forma papilas. Entonces, esto de cistadenoma quiere decir adenoma quístico, papilar, que forma papilas, y linfomatoso por el alto contenido de linfocitos. Otra imagen en la cual vemos otra vez cómo tenemos zonas quísticas, zonas llenas de linfocitos y papilas. Las neoplasias malignas son muchísimas. Debido a que cada célula va a tener una diferente neoplasia, tenemos una cantidad impresionante. De hecho, cabeza y cuello en general se considera que es el lugar que presenta más histologías diferentes en una sola región para cáncer en todo el cuerpo. El más frecuente en parótida habíamos visto que es el carcinoma mucoepidermoide. Justamente va a ser el 13% de los tumores salivales, hasta el 34% de los tumores malignos y en la mayoría de las ocasiones, 93%, se va a encontrar en la parótida, aunque también lo podemos ver en glándulas salivales menores y en el lado inferior. La edad media está entre los 40 y los 50, con una media de 47, aunque puede presentarse a cualquier edad, rango de los 8 a los 92 años.
Está súper asociado a radiación ionizante y antes se utilizaba radiación inclusiva para tratar el acné. Y esto suele tener alta infiltración a la mandíbula, de tal manera que muchas veces nos vamos a encontrar con que tenemos que hacer resecciones de la mandíbula. El segundo más común es el carcinoma adenoideo quístico, también se le conoce como cilindroma, y es un tumor de crecimiento lento pero muy agresivo. Morfológicamente se divide en cribiforme o patrón clásico tubular y sólido basaloide, y el lugar más frecuentemente afectado es la glándula submandibular o también las glándulas menores. La importancia de este es que, además de ser la segunda neoplasia más frecuente, tiende a tener recidivas muy marcadas. Este tumor tiende a tener también infiltración perineural y zonas en las cuales vamos a encontrar infiltración, luego nervio normal, infiltración. En inglés se les llama skip lesions y en español se les conoce como lesiones saltonas. Los pacientes generalmente tienen alrededor de 40 a 60 años y la sobrevida a 10 años es del 50%, sin importar el estadio clínico, debido a que, como encontramos una infiltración del nervio que se encuentra adyacente, a pesar de que hagamos una resección con márgenes libres y que demos una radiación del nervio hasta su origen aparente, vamos a encontrar que después se van a presentar cutánides, es decir, lesiones metastásicas asociadas al dermatoma afectado. Y finalmente vamos a hablar de un tumor que se llama carcinoma hexadenoma pleomorfo. Y el nombre lo dice todo, es un carcinoma que previamente había sido un adenoma pleomorfo. Casi siempre lo que nos vamos a encontrar es que tengamos zonas de un adenoma pleomorfo con una zona de carcinoma. Y estos son tumores que se presentan en pacientes que tenían un tumor ya de mucho tiempo de evolución, pero nunca quisieron hacer nada con él y después de varios años presentan un aumento súbito de tamaño. La sobrevida es muy mala. Si lo vemos a 5 años es del 25 al 65% dependiendo del estadio en el que se encuentre. Y esta es una de las razones por las cuales se considera que todo tumor de glándula salival debe de ser resecado, sin importar si es benigno o maligno, debido al potencial que tienen para malignización, aunque esto sea durante un tiempo de seguimiento muy largo.